La Red de Mujeres de Manantiales de Vida Eterna te trae contenido de edificación. Gracias por seguirnos. Comencemos. Buenas tardes. Hoy les traigo un mensaje a la Red de Mujeres aquí en la Iglesia Manantiales de Vida Eterna. En realidad me complace mucho saludarlas a todas y oremos al Señor para que esta palabra que traigo hoy pueda llegar a sus corazones. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque a través de estos medios yo puedo comunicarme, Señor Jesús, con cada una de las mujeres de la red. Padre Santo, yo pido, Padre bendito, por cada una de ellas, para que Dios provea toda necesidad. Amén y amén. Quiero hablarles sobre un temita que es un tema muy conocido, pero es un tema demasiado importante. Yo diría que es un tema fundamental en la vida de un creyente. Y se trata de la oración, Porque muchas veces tal vez no le hemos tomado la importancia tan grande que tiene la oración. Y sobre todo la connotación que tiene la oración. La oración Jesús la dejó muy bien establecida y se la enseñó mediante una estructura a los apóstoles, y eso lo podemos encontrar en el libro, en Lucas 11. Ahí vemos todo cómo el Señor les dice, y es esto. ¿De qué se trataba esto? Era de enseñarles, y le llamamos a esto el Padre Nuestro, ¿verdad? Y ahí, pero el Padre Nuestro es más allá de una repetición. El Padre Nuestro tiene en cada uno de los apartados, tiene una gran enseñanza. Pero hoy yo quiero explicarles primeramente qué significa la oración. Y orar es comunión con Dios. Es la comunión que yo tengo con Dios. Entonces es ese momento de intimidad que yo tengo con el Señor. Es una forma que la misericordia de Dios se mueva en nosotros mediante el Espíritu Santo para traer consuelo, para traer alegría, para traer gozo y para depositar en Dios todo aquello que nos puede angustiar, y para decirle todo. Es una comunicación con Dios. Siempre hemos oído que orar es una disciplina. Siempre es eso, ¿verdad? Siempre hemos oído eso. Orar es una disciplina. Pero además de una disciplina, es una necesidad. Debemos orar porque necesitamos orar, porque necesitamos tener esa comunión con Dios. En nuestro diario vivir nos cuesta orar, y no podemos ser hipócritas. Nos cuesta orar, unas personas menos que otras, pero hasta los apóstoles, dice la palabra de Dios que cuando Jesús oraba, iba a orar al monte, dejaba a los apóstoles ahí velando y orando, y ellos se dormían, y el Señor los reprendía y les decía: no puedes velar ni siquiera una hora. Entonces, hoy el Señor en estos tiempos donde hemos pasado en casa, y nos llama a que oremos. Ahora no tenemos excusa. Ahora no hay excusa. No hay afán, no hay ansiedad. Podemos sacar algún tiempo para orar. Otra cosa que es la oración es un privilegio que Dios nos permite disfrutar. Es una oportunidad para darle gracias a Dios. ¿Por qué darle gracias a Dios? Porque puede decir usted: bueno, yo no tengo por qué darle gracias a Dios porque estoy pasando muy mal. Pero mentira. El enemigo nos viene a decir eso. Al Señor Jesús le damos las gracias por todo, porque el hecho de despertarnos hoy en la mañana y respirar, y que Dios nos cuidara durante la noche, tenemos darle gracias a Dios por eso. Y también tenemos que darle gracias hasta por nuestras preocupaciones, porque qué fea sería la vida sin preocupaciones.
¿Ustedes nunca se han imaginado eso? Pues yo sí me he imaginado eso. Yo voy a hablarles también de algunos principios. Esos principios son fundamentos, son principios. Es como yo me preparo para la oración, ¿verdad? Porque tenemos que estar bien arraigados a la vid, a Jesús, para entender cómo es que yo voy a orar, cómo yo me voy a encerrar en el cuarto y voy a orar, o cómo voy a orar, cómo yo voy a sentir la necesidad de orar. Y lo primero que tenemos que tener es fe. Usted y yo tenemos que tener la certeza, la convicción, la firmeza de que Dios es el creador de todo, es omnipotente, que es el dueño del universo y que Él sabe absolutamente todo. No hay nadie ni nada en el mundo que se compare con lo que es Dios. Él es soberano y dice que su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir? No se discute. La grandeza de Dios no se discute. Yo no tengo por qué discutir con Dios. Su grandeza es maravillosa. Él es poderoso. Y Él siempre es un Dios real y un Dios que está cercano a nosotros. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, tenemos que tener fe. Ese ingrediente es muy importante. Otra cosa de las que tenemos que tener seguridad es que Dios es nuestro Padre. A veces no pensamos, no tenemos esa dimensión, que es mi papá. Que es mi papá. Y porque entonces es mi papá, yo puedo llegar donde Él, hincarme y decirle: papá, me sucede esto o el otro. Y eso no es ninguna falta de respeto, es mi papá. Y dice la palabra en Juan 1:12, vosotros los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, Dios, Cristo, a través de la cruz del Calvario, nos dio la potestad, cuando llegamos a los pies de Cristo, de ser hijas de Dios, hijos de Dios. Entonces Él es mi papá. Y como es mi papá, yo me atrevo a pedirle muchas cosas. No tengamos miedo, lleguemos con confianza. No diga no puedo decirle nada a Dios. Dígale como si usted estuviera diciéndole a su papá, a su mamá, a un hermano o a alguien de mucha confianza. Dios es confianza. Yo le digo a todas las mujeres: lleguen al trono de la gracia todos los días, a cada rato, por cualquier necesidad. No vaya a contarle a su vecina su necesidad. La necesidad la resuelve Cristo y la resuelve usted con Él en intimidad. Dice Lucas 11:13, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo que vive en nosotros puede funciona en nosotros y puede hacer milagros. Y nosotros, aún siendo malos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. ¿Cómo más el Padre que nos ama y que vive aquí en nosotros no nos va a dar? Otra de los principios muy importantes es la lectura de la palabra. Usted y yo debemos leer la palabra. Muchas veces puede ser que dé pereza en sus hogares, les dé pereza. Pero yo, en el nombre de Jesús, creo que usted tiene que activar su fe y decirle a esa pereza: yo no voy a seguir viviendo de lo que allá en los domingos el pastor o la pastora me da. No. Usted debe leer su palabra para instruirse, para saber cada día más y más. Y le pide al Espíritu Santo que le ayude.
porque ahora las iglesias están cerradas. Pero la Biblia usted la tiene en la casa. La Biblia usted la puede abrir. Usted tiene la posibilidad de orar con su familia. Usted tiene la posibilidad de orar y escudriñar las escrituras. Entonces es muy importante que Dios durante este tiempo nos enseñe a leer la palabra. Y leer la palabra va a ser un estilo de vida en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios definitivamente ella nos va a enseñar a través del Espíritu Santo. Y nos va a llamar a hacer lo correcto también. Porque la Biblia, esta Biblia es un instructivo que no lo da el mundo. Usted puede leer muchos libros, puede leer libros de autoayuda, puede leer libros que tal vez le van a llegar a consolar por lo que dice, pero no es cierto. El Espíritu Santo nos va a instruir a leer la palabra y todo lo que dice aquí es verdad. Y como es verdad, usted lo va a aprender. Otra cosa, ¿y esto qué se llama? Leer la palabra, orar, eso se llama obediencia. Eso se llama obediencia. Y en la misma palabra nos enseña que tenemos que ser obedientes. Entonces, cuando vamos a orar, debemos ser obedientes. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:22. Dice, cualquier cosa que recibiéramos de Él, cualquier cosa que recibiéramos de Él, Él nos las va a dar porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, los mandamientos, los preceptos los vamos a encontrar en la palabra. Y nosotros, cuando vamos a orar, tenemos que tener en cuenta que los mandamientos los vamos a encontrar en la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia. Nosotros guardamos los mandamientos y los atesoramos en nuestro corazón para ser obedientes. Un aspecto muy importante sobre la oración también, cuando nos apartamos para ir a orar, o cuando vamos a orar y estamos enfrente del trono de la gracia de Dios, es nuestra actitud. Es muy importante nuestra actitud. ¿Por qué? Porque es un deleite orar, no es una obligación, es un deleite, usted lo tiene que ver como un deleite. Entonces, cuando oramos tenemos que tener una actitud correcta. Y muchas veces nuestra condición pecaminosa, nuestro alrededor o nuestro pecado nos hace como decir, no puedo ir, no puedo llegar, no puedo porque yo tengo mucho pecado. Pero eso es una mentira también del enemigo. Usted debe ir al trono de la gracia, debe orar y decirle al Señor, perdóname, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Es con una actitud de humildad que tenemos que llegar. Dios en estos tiempos nos está enseñando muchas cosas, y lo primero que nos está enseñando es que debemos ser humildes. Debemos ser muy humildes para enfrentar todas estas cosas que nos están sucediendo en Costa Rica y en el mundo. En varios salmos de David, todos sabemos quién era David, ¿verdad? El rey de Israel. Él pecó, y cuando él pecó, tuvo un arrepentimiento tan genuino que los mismos salmos, usted los puede leer, los salmos de David, y son de arrepentimiento. Es como él le dice al Señor, he pecado contra ti. Y Dios lo perdonó. Y eran pecados grandes, eran pecados muy fuertes. Pero él, dice la palabra, tenía el corazón de acuerdo a Dios. Entonces, Dios lo amaba. Así como me ama, así como Dios amaba a David, así me ama a mí y así la ama a usted. Tenemos que tener eso muy en cuenta. No hay pecado que no sea perdonado por el Señor.
Dice Juan, la primera de Juan 1, 9, 10 dice: si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado. Por eso cada vez que vamos a orar, tenemos que pedir perdón, ser humildes. Señor, tuve un mal pensamiento, hablé mal de mi vecina, hablé cosas que no debía nos ensuciamos durante el día. Entonces es importante que cada vez que usted vaya a orarle al Señor, le pida perdón y sea humilde, así sea grande, sea pequeñito, el pecado o el error que ha cometido, es importante hacerlo. Otra actitud es de perseverancia. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos creyendo que Dios es como que vamos a echar un alimento en el microondas, se nos va a calentar y ya va a estar y ya. Y así no funciona. Así no funciona. ¿Por qué? Porque las peticiones son de acuerdo a la voluntad de Dios. Es de acuerdo a lo que Él tiene planeado para nosotros. Porque Dios conoce nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Y sabe que tal vez si nos va a dar una cosa ahora en el presente, vamos a tener consecuencias en el futuro. Y lo digo por experiencia propia. Eso ha pasado. En mi vida eso ha pasado. Entonces es importante que nosotras tengamos en cuenta que todo lo que Dios hace para nosotros, si lo que estamos pidiendo no ha llegado, tenga paz. Tenga paz. Téngalo por seguro que Dios lo oyó, que Dios lo sabe, pero que aún no es el tiempo, no es la voluntad de Dios. También muchas veces no ponemos en una balanza o no pensamos lo que le pedimos al Señor. Y es importante, es muy importante ser llenos de ese conocimiento de su voluntad. Entonces vamos a llegar y le decir: Señor, dame pistas si esto que estoy pensando, este proyecto, está bien o está mal. Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? O sea, el conocimiento de su voluntad también se lo tenemos que pedir, porque así es. También tenemos que tener una actitud de obediencia, porque muchas veces no somos obedientes, porque muchas veces el Señor nos alerta a través de la oración, a través de alguien que llegó, a través de alguien que le leyó tal vez un pasaje, o tal vez el Espíritu Santo lo está alertando que eso que usted le pidió a Dios no es lo correcto. Entonces ahí paramos las antenitas del Espíritu Santo para saber exactamente qué es la voluntad de Dios y cuál es mi obediencia. Porque si yo voy y es lo que a mí me interesa y es lo que yo creo, entonces vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque no vamos a ser obedientes. Y tenemos que ser muy obedientes. Primero a la palabra y luego todo lo que el Señor a mí me está diciendo a través de su Espíritu Santo cuando estemos ahí. Nosotros un ejemplo, el más importante, diría yo, el más importante fue el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Todo lo que él hizo fue por obediencia al Padre Celestial. Y yo voy a orarle, voy a leerles ese versículo bíblico que está en Lucas 22, 40, 42, cuando el Señor llega a Getsemaní. Dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo, le estaba hablando a los discípulos: orad y no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Aquí el Señor primero, vemos aquí que los dejó a los apóstoles orando. Él se fue solo a orar, él se pasó solo a orar y los dejó solos. Solo él y el Padre Celestial. En intimidad con él, el Señor tuvo ese gran encuentro, ¿verdad? ¿Y qué lo hizo? ¿Y qué dijo? Hágase tu voluntad, la voluntad del Padre y no la mía. Eso tenemos que decir en oración, aunque cuesta muchas veces, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Podemos hablar mucho de la oración, mucho de la oración, la cual es nuestra herramienta más fácil, diría yo, más fácil, está más a mano. Solo es voluntad de nosotros llegar al Padre y es muy importante. La oración y la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Absolutamente puede transformarlas a través del Espíritu Santo, porque ya usted tiene ahí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y lo que le toca hacer a usted es mínimo. Lo que nos toca hacer es mínimo, es orar, leer la palabra, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros, ahí. El Dios está ahí en nosotros para poder operar, y a veces eso nos cuesta. En estos momentos todo lo estamos siendo probado. Nuestra fe está siendo probada. Está siendo probada nuestra fe. ¿Y por qué? Bueno, quisiéramos que Dios escuche nuestras oraciones, ¿verdad? Claro que deseamos. Yo sé que muchas personas han perdido su trabajo. Muchas personas en este momento no tienen alimentos en sus casas. Y yo lo sé. Hay muchas personas enfermas. Hay muchas personas con serias dificultades para transportarse. Y hay muchas personas con mucha necesidad. Y aún del pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que orar por todos. Tanto del pueblo de Dios como no del pueblo de Dios. Yo sé que nuestra fe está siendo probada, pero tenemos que estar firmes en oración. Firmes en oración. Usted tiene que sacar los ratos para orar. De estos tiempos en casa, vamos a aprender tanto. Vamos a estar tan entrenadas esas mujeres, que yo creo que Dios, cuando nos volvamos a reunir, va a hacer cosas maravillosas. Va a hacer cosas maravillosas. Y esto Dios no lo está haciendo por casualidad. Está haciendo para hacer un llamado de atención a todo el mundo. Pero también a nosotros. Muy especialmente yo creo que al pueblo de Dios. ¿Verdad? En todas las naciones. Dios siempre va a ser el vencedor. Aunque creamos que hay situaciones que nos van a vencer, Dios siempre va a estar adelante. Dios va a ser el vencedor. Yo quiero orar por ustedes y decirles que el Señor va a ser nuestro pastor y nada nos va a faltar. Padre Santo, envío una bendición a todas las personas que de una u otra forma me están viendo, pero también a cada una de esas mujeres que forman parte de la red de mujeres de manantiales de vida eterna. Decirles que Dios está ahí. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y nada ni nada nos va a separar del amor de Cristo. Yo bendigo cada uno de sus hogares. Bendigo sus hijos, sus esposos y cada uno de los miembros de su casa los bendigo. Y quiero, Padre Celestial, orar esa oración que la sabemos que está en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, muy importante, y buscaren mi rostro y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el nombre de Jesús vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y Dios va a sanar nuestra tierra
y nuestras casas, y nuestra familia, y nuestra iglesia. Amén y amén. Esperamos este contenido haya sido de edificación en sus vidas. Los esperamos en la próxima entrega por este mismo medio.